Qué día y qué fin de semana el que hemos vivido y particularmente lo que ha ocurrido en el Instituto Nacional Electoral. Escuchamos ampliamente la narración que nos dio Eli Almanza sobre cómo fue la discusión en la sesión del Consejo General del INE, cómo se votó este 6-5, cómo al final de cuentas se validó esta elección judicial y todo lo que involucra. Hemos acordado un enlace esta mañana con dos de los consejeros electorales que amablemente nos han tomado la comunicación para hablar más ampliamente del tema. Gracias a Martín Faz Mora, consejero electoral del INE. Gracias, Martín, por estar aquí esta mañana. Bienvenido y buenos días. Un gusto, Carmen, saludarte y también al auditorio. Igualmente. Y gracias a Jaime Rivera, consejero electoral del INE. Jaime, bienvenido. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. Buenos días, Carmen. Me da mucho gusto poder saludarte. Igualmente a los dos. Pues estamos con esto que ya hemos sabido, cómo fue la discusión, los 6-5, etcétera. ¿Qué valoraciones hacen ustedes sobre lo que representa para la vida democrática todo esto? Al final de cuentas, se validó una elección habiéndose reconocido y enlistado un conjunto de cosas sumamente graves. Martín Faz, ¿cómo ves las cosas? Pues mira, como lo dices, es preocupante que hayan aparecido prácticas que pensábamos desterradas y que sin embargo ahora han nuevamente aparecido, algunas incluso hasta se han recrudecido. Y en ese sentido es preocupante cuál puede ser el derrotero que pueda tomar la vida electoral en el país, particularmente por el daño que puede haber a la integridad electoral. Vimos aparecer boletas planchadas, que es la forma coloquial en la que se le dice, en el que son boletas que no tienen ningún tipo de doblez y que aparecen dentro de las urnas, lo cual implica que hubo una manipulación de la urna. Vimos es decir, también... detengamos aquí un segundo, no puede entrar una boleta a la urna si no es doblada. En la manera normal, si entran sin doblar es que entraron de una manera irregular. Perdón que me detenga, pero es obvio, pero déjame subrayarlo. En efecto, sí, ese tipo de prácticas pues es definitivamente una práctica pues que pensábamos erradicada y que sin embargo ya había ocurrido, hay que decirlo, ocurrió en la elección del 2024, pero ahora ocurrió muchísimas más ocasiones. Luego también vimos casillas Zapato en las que había alguna candidatura o más de dos candidaturas que obtenía la totalidad de los votos. Vimos también votaciones equivalentes al 100 o a más del 100% del listado nominal. Y son algunas de esas prácticas que el día de ayer en el acuerdo claramente se ponen. Se bajó un determinado número de casillas, pero además también estuvo todo este fenómeno de los acordeones que han puesto una sombra pues de duda muy legítima sobre el voto libre y consciente, ¿no? De tal manera que el día de ayer yo pues daba unas cifras que hace rato escuchaba que Eli Almanza puntualmente la señalaba, pues como en el 23% de las casillas la fórmula ganadora para la Suprema Corte de Justicia, es decir, las 9 candidaturas obtuvieron la mayoría exacta. Y luego en otro 12% de casillas, 8 de esos. Y luego en otro 11%, 7 de ese acordeón. Y en un 15.54%, 6, que digamos es la mayoría, de tal manera que hubo que en un 61.74% de las casillas se apareció esta combinación ganadora que aparecía en los acordeones. Y bueno, pues estadísticamente esto es muy difícil porque había 64 aspirantes para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y había 9 espacios, 5 para mujeres, 4 para hombres. Y el total de combinaciones que había es una cantidad descomunal. Estamos hablando de 7.468 millones de posibilidades de combinación y que en el 61.74% de las casillas los 6 primeros aparecieran, pues realmente eso solo puede ser resultado de una acción orquestada y sistemática.
Martín Faz Mora, una acción orquestada y sistemática es una expresión muy fuerte, muy grave, muy dura, y viniendo de un especialista y consejero electoral del INE, pues ni duda cabe que estamos frente a una cuestión bastante grave. Jaime Rivera, consejero, Jaime Rivera, ¿qué dirías tú en un momento como este? Los signos que aparecieron en esta elección de juzgadores, si bien no estuvieron extendidos masivamente en todo el país, la sola aparición de ellos, y en no pocos casos, que hablamos de más de 800 casillas que se pudieron acreditar con irregularidades, y hay otras que fueron reportadas pero con datos poco precisos o no sustanciados, y nos hacen presumir que fueron muchas más casillas con irregularidades, aunque decidimos no sumar a los cómputos esa cantidad que quedó bien acreditada. Estos fenómenos manchan la elección, nos hablan de una regresión electoral que la verdad no era de esperarse después de 30 años de transición democrática en la que se fueron fortaleciendo y perfeccionando los mecanismos de organización electoral y de vigilancia electoral para que esas prácticas tramposas no pudieran volver. Han vuelto. Hubo signos en las elecciones de 2024 de urnas rellenadas, así ilegalmente. Particularmente en Chiapas, la señalamos, y por desgracia hubo un tratamiento demasiado formalista y yo diría condescendiente, y eso estimuló que este año, precisamente en Chiapas, esos fenómenos de relleno de urnas o incluso con boletas nunca dobladas se multiplicaran. Pero ya no solo en Chiapas, ocurrieron en varios estados. Esto es algo muy grave, que además empaña una elección que el INE organizó razonablemente bien a pesar de haber enfrentado muchas dificultades. La primera, que estas elecciones eran inevitablemente muy complicadas en sí mismas, por la cantidad de cargos que se tenían que elegir simultáneamente, por las boletas muy complejas, difíciles de entender hasta para especialistas, y además por un recorte presupuestal muy severo que nos obligó a reducir la cantidad de casillas necesarias según el número de electores a un poco menos de la mitad. El INE hizo su trabajo razonablemente bien, pero hubo fuerzas externas que actuaron para alterar la votación. Y yo diría que hay dos niveles de estas acciones para alterar la votación. Uno, podríamos decir, en la base, en algunas zonas locales, donde grupos de interés, lícito o ilícito, decidieron actuar para adulterar la votación en decenas de casillas. Y el otro, que políticamente es más grave, fue una acción orquestada con enormes recursos económicos y control político para impulsar masivamente votaciones dirigidas. Martín da algunas cifras y hacen imposible pensar que cada ciudadano diseñó e imprimió su apunte de votación. Eso es imposible, sería ridículo sostenerlo. El problema es que fue una producción masiva, distribución masiva, y hay muchas señales de que durante la propia jornada electoral, en las inmediaciones de las casillas o incluso prácticamente en su puerta, hubo personas que distribuían los acordeones o verificaban que se hubieran usado o que las personas hubieran votado. Eso ya habla de una acción orquestada con fuerzas ocultas, todavía siguen siendo anónimas, pero muy poderosas, que mancharon la votación. Yo podría decir, la alteración de votaciones en centenares de casillas es algo muy grave, pero una acción
concentrada desde fuerzas poderosas a nivel nacional, es todavía más grave. Estamos hablando, sin duda, Martín Jaime, de una circunstancia, punto de quiebre para la democracia mexicana. Es un momento sumamente grave el que estamos aquí observando, y uno de los factores, uno de los varios factores que ustedes han aquí descrito, tiene que ver con los acordeones. Déjenme detener en esta parte de la historia, porque al final de la historia tendríamos que ver y saber con claridad qué tanto de los nombres o cuántos de esos nombres que estaban en esos acordeones distribuidos de la forma en que se distribuyeron en México quedaron registrados en las boletas a manera de calca. Es decir, esos nombres estaban en los nombres de los acordeones, acabaron siendo los y las ganadoras esencialmente, que es lo que mencionaste, Martín, pero detente un poco más aquí. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de práctica es esta? ¿Y qué representa al final de cuentas para un ejercicio democrático que tendría que haber sido esto? Pues se atenta directamente contra el voto libre y auténtico, que es un elemento nuclear de la democracia. Es verdad que hay que hacer una serie de diligencias para delimitar quiénes los hicieron, porque bueno, a lo mejor hay una parte de esos acordeones. A ver, empecemos porque los acordeones son ilícitos, eso ya de entrada, ¿no? O sea, es decir, son ilícitos porque además, cuando nos llegaron las distintas quejas, tenemos más o menos unas 50 quejas sobre acordeones distintas con distintos tipos de acordeones. Nosotros mandamos preguntar a quienes aparecían en los acordeones y si los habían hecho ellos, y estas personas se deslindaron. Y algunas personas, incluso aspirantes o candidatos, llegaron y se deslindaron antes de que les preguntáramos. Al momento de deslindarse significa que entonces alguien, que no fueron ellos, sino terceros, hicieron esos acordeones y por lo tanto es propaganda ilícita, porque había normas específicas para que toda la propaganda solo saliera de recursos de las candidaturas, pero además había un segundo elemento, que era que no podían ir dos nombres o más, solamente debía ser propaganda de una sola persona, entonces otra ilicitud. Y los acordeones, en tanto propaganda, iban los nombres, pues no nada más de dos, sino iban de 30 y tantos, según fuera el caso, ¿sí? Entonces estamos hablando de que los acordeones son propaganda ilícita, para empezar, y habrá que investigar quién la hizo, y eso llevará, por supuesto, está llevando una serie de diligencias y de investigaciones para delimitar quiénes las hicieron. Esperemos llegar a saber quiénes lo hicieron, pero por lo pronto el hecho de que en el 23% de las casillas, es decir, en 19.336 casillas, aparecieran en cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las 9 personas que exactamente quedaron, pues nos habla de que hay una acción orquestada y sistemática, y que en 10.188 casillas haya 8 de esos 9, y que en 9.282 haya 7 de esos 9, y que en 13.052 haya 6 de esos 9, con lo cual ya se conforma una mayoría, pues nos habla de una sombra de duda, que pone en duda la legitimidad de esta elección, la legitimidad. A ver, aquí está haciendo una frase muy fuerte también, porque no puedo pasarla así nada más, porque es muy fuerte que digas, se pone en duda la legitimidad. La legalidad existe en un tipo de legalidad como la que hoy tiene México a partir de una reforma. A partir de ahí, o sea, a partir del punto de origen de todo esto, tenemos un tipo de legalidad que existe, que tiene que ver con mayorías obtenidas de la forma en que se obtuvieron, que tiene que ver con la aprobación de una reforma constitucional que está ahí y que a ustedes los obliga como consejeros electorales, que no discuten porque están ejerciendo su mandato de organizar elecciones, pero venimos de lo que venimos, y luego tenemos una elección con estas características donde cabe la frase que acabas de mencionar, Martín Faz. La legitimidad. ¿Dónde queda la legitimidad en todo esto? Pues ensombrecida, muy ensombrecida, creo yo, por todas estas prácticas, tanto las que se pudieron detectar en ese número de casillas, como por esta otra práctica
que si bien es difusa en el sentido de que no sabemos todavía quiénes los mandaron a hacer, pero sabemos claramente que los acordeones son ilegales. Los propios aspirantes así lo señalaron. Al deslindarse y decir yo no los hice, pues automáticamente son ilegales porque están hechos por terceros, que no sabemos si esos terceros son entidades privadas o entidades públicas, y además porque, como también te señalaba, no podían venir en la propaganda más de un nombre, y aquí pues vienen muchos. Entonces evidentemente que esta práctica que fue generalizada, como se puede ver con estos datos, definitivamente pone una sombra de legitimidad. Pero legalmente, pues de hecho ayer se hizo entrega de las constancias de mayoría y se validó de hecho la elección con una votación de 6-5. Entonces, digamos, no, la legalidad no está en duda en este momento, pero sí hay una sombra de legitimidad. Y desde luego el tribunal, seguramente hay algunas series de denuncias que llegarán al tribunal y será el tribunal el que tenga la última palabra, porque el Instituto Nacional Electoral no puede anular elecciones, no es una atribución que tenga el instituto, sino que eso solo lo puede hacer el tribunal, y veremos en qué sentido. Pero podría no validar, esa era su opción. La de nosotros esa era la opción, y fue la opción que 5 consejerías optamos por él. Jaime Rivera, nos vamos de esta conversación y les aprecio mucho a los dos que hayan estado esta mañana pues exponiendo lo que exponen. Te propongo, Jaime, cerrar la conversación a reserva de seguir hablando, por supuesto, en otros momentos, pues con tu propia valoración, reflexión de dónde queda la democracia mexicana, qué representa todo esto desde tu punto de vista. Si estas acciones o este fenómeno se repitiera, estaríamos ante un fenómeno ante un proceso de regresión a una época y a un sistema político en que no había elecciones democráticas. La legitimidad de una elección depende esencialmente de 2 elementos: la libertad del voto y la autenticidad del voto. La autenticidad es que no se altere, que lo que se haya emitido por ciudadanos se cuente y se cuente bien. Y la libertad, que cada ciudadano haya podido tomar su decisión de manera libre. Hay demasiados indicios para entender, para concluir que el uso masivo de acordeones suplantó la decisión y por lo tanto la libertad de muchísimos electores y electoras. Con esto nos vamos. A los dos, muchas gracias por estar aquí para hablar de esta manera de un asunto tan importante. Seguiremos en contacto. Martín Faz Mora, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Hasta luego. Jaime Gracias. Rivera, consejero electoral, gracias por estar aquí y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Hasta luego. Buenos días a los dos. Para contrastar lo que aquí hemos escuchado, ¿qué fue lo que dijo la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei? Escúchala. Poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral me parece una situación extrema y lamentable. Lamentable para todos los que aquí trabajamos, para todos los que trabajan en las entidades, en las 32, para todos los que se suman a los esfuerzos de este instituto y que en este momento intentamos manchar su trabajo, no reconocer con un argumento el cual no comparto. Análisis propios contra análisis institucionales. Números propios contra números institucionales. Proceso contaminado. ¿Por qué? Fuera, dentro, ¿dónde? Lo que yo advierto, lo que yo presumo, esto me da indicios, pero en ningún momento declaramos con certeza ni ponemos sobre la mesa estos hechos que nos pudieran llevar por ese camino. Yo sí voy a defender el trabajo de este instituto. Yo sí voy a defender con todo el trabajo que sí se hace bien en todas las áreas, porque no es retórica, insisto, es el reconocimiento puntual del trabajo que desde campo, que desde oficinas centrales y que fundamentalmente desde este Consejo General se realiza de principio a fin en este proceso electoral.
No admito que se ponga en duda por 818 casillas contra más de 80,000, ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad, ni el efecto correcto. Aceptémoslo. Colegas, tuvimos un proceso electoral excelente. El INE cumplió y cumplió bien. ¿Colocamos las más de 84,000 casillas? Sí. ¿Tuvimos capacitadores en campo? Sí. ¿Tuvimos funcionarios el día de la elección? Sí. ¿Nuestro personal estaba atento para sacar adelante el proceso electoral? También. Tuvimos un sistema de cómputo distinto, complejo, pero que se mejora, vamos a decir, se robustece, exactamente, consejero, en el desarrollo del mismo. Sí, sí lo tuvimos. Y nos exigía cosas diferentes, y nos exigía tiempos distintos, y nos exigía ser de avanzada, mente abierta para entender que este proceso lo teníamos que sacar por mandato constitucional, no porque estemos de acuerdo o no con la reforma al Poder Judicial. Punto y aparte, vendrán los tiempos del análisis de la efectividad de estas reformas y podremos compartir con el Poder Legislativo lo que ahí se ve y lo que aquí se define. Pero poner en duda el proceso electoral que está en este momento por culminar me parece un exceso en el que no voy a transitar. Igual digo, yo estoy de acuerdo, como lo hemos manifestado algunas consejerías, con el proyecto actual, tal como se ha presentado a esta colegialidad, entendiendo que puede ser mejorado, que puede ser incluido otros datos, pero definitivamente en ningún momento acompañaré que el Instituto Nacional fue parte de algo incorrecto, porque no es así. El proceso electoral fue íntegro de principio a fin, con todo y los embates externos e internos. Estaré de acuerdo con este proyecto, como lo anuncié desde el principio.